Soy Franco Baccarini y estoy en Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Estamos con Franco Baccarini. ¿Cómo estás, Franco? Un placer. Muy bien, contento. Bueno, nosotros también, para comenzar, queríamos hablar sobre la editora, que ahí se desentraña mucho del autor, del escritor, también del mundo editorial, de lo que sucede, y creo que está un poco ahí el origen o el germen de lo que sucedió en tu carrera, ¿no? Porque yo te preguntaba si habías comenzado a escribir cuentos, y se desliza en la novela, en la editora, este joven aspirante a escritor, que es una especie de Clark Kent, que trabaja en una editorial como auxiliar contable, y ahí es todo lo que abarca la frustración, ¿no? La inseguridad de esta personalidad que tiene Lucas Cantarini, y luego este comienzo de vínculo con la directora editorial. Pero quiero ir a ese momento en que se desliza, que el narrador cuenta cuando él escribe este primer libro de cuentos en una editorial que es menor, que incluso él se paga su propia edición, y hay como una especie de círculo cerrado entre los escritores, es decir, que nunca va a trascender él como escritor, pero es un libro de cuentos. Exactamente, es un libro de cuentos, y yo te puedo hablar de la novela y también de mi vida, porque claro, hay cosas que las saqué de mi vida, del mundo editorial donde yo empecé es decir, me mudé a Buenos Aires con el deseo, como me dijo una amiga, indestructible, porque es verdad, de ser escritor, de que fuera mi trabajo, mi oficio, y no conocía nada del ambiente, fui conociendo de a poco, a través de talleres literarios y eso, pero me acuerdo que leía, gracias a una amiga también, unas revistas de ciencia ficción que salían en los 80, que se llamaban Parsec, Sinergia, y a través de esa amiga me entero que la misma gente que promovía esas revistas publicaban libros pagados por el autor, pero a un precio muy accesible y con una corrección profesional y eso. En 1990 sí publico Yo no temas cuando la visita te salude, en ediciones Rundinuskin Editor, de un señor que se llama Murel, Daniel, que es un batallador, digamos. Yo siempre rescato a la gente que fui conociendo en el camino, no me olvido de nadie. Y eso fue muy lindo porque es un libro que salió en correctas condiciones, y el personaje, Lucas Cantarini, también publica un libro con el mismo sistema, un círculo cerrado entre autores que ya estaban pagando sus propios libros. Una especie de suscripción anual, incluso cuenta. Eran como lectores fantasmas, o sea, sí, era una cosa extraña, porque no había un lector, digamos, espontáneo, era muy difícil llegar a eso. Igual aún así yo tuve buenas noticias con ese libro. Me acuerdo que me hicieron una reseña en Clarín, Cultura y Nación muy inesperada. Yo fui al diario Clarín, entré a la recepción y dejé un ejemplar del libro, y un mes y medio después me hicieron una reseña con la tapa del libro. Fue algo hermoso. Algo parecido le pasa al personaje, ¿no? Así es. Sí, que se agarra de esa reseña también en un medio digital importante. Y él lo señala como algo interesante, porque es la primera vez que le hacen una devolución que él no esperaba. Porque un libro, en este mar de libros, es muy difícil que sea advertido entre tantos libros, pero a la vez es muy difícil que pase totalmente inadvertido. Siempre hay alguien en algún lugar que va a leer ese libro, y esa es la magia de los libros, ¿no? Hago un salto hacia adelante. Yo publiqué este libro, El culto de los puentes, en 1998, que fue el segundo libro después de mi primer libro, No temas cuando la visita te salude. Un pianista lo compró, musicalizó los poemas, y un buen día me entero que tengo una invitación para asistir al Salón Dorado del Teatro Colón, porque la mezzosoprano Marta Blanco va a cantar los poemas de mi libro, 10 de los poemas de mi libro, por un pianista que se entusiasmó con los poemas, y es un libro que habrá vendido ¿cuántos ejemplares? No, ninguno. Los regalaba yo. Los publiqué con Libros de Tierra Firme, una editorial maravillosa, y bueno, de poetas.
pero con la dificultad que tiene siempre la poesía de llegar a un público, de ir escribiendo. Para mí ser escritor es el mejor trabajo del mundo. Cuando me empecé a dar cuenta que se me estaba dando esa posibilidad, tenía miedo de que alguien me despertara y me dijera: nene, volví a la oficina. Yo conozco el trabajo de chico, vengo de una familia del campo, trabajadora, y a mi papá le costó mucho entender que se podía vivir de las ideas, de regalías, de derecho de autor. ¿Tu papá trabajaba y escribía? Mi papá escribía, pero nunca con un fin de publicar. A él era un campesino que aparte le gustaba la vida del campo y ese era su ideal de vida. Le gustaba que yo escribiera como un hobby. Cuando se enteró que renuncié al trabajo, se asustó, de qué iba a vivir. Fueron las únicas veces que logré que mi papá me llamara, él por teléfono, porque siempre era yo el que lo llamaba, y él en esos primeros meses me llamaba preocupado. Pero yo conocí a un escritor muy joven que murió, o sea que lamento decir que acá está bastante mezclada la vida real con la ficción. Un escritor colombiano, Johan Rodríguez Bravo, que murió de una ACV después de estar en casa. Un 2 de enero nos enteramos. Yo trabajaba en la revista Mil Mamuts, era parte del staff con mis amigos queridos Salvador Viedma, que eran 15 años más jóvenes que yo, y Alejandro Larre. Y Johan estaba fascinado con los colectivos de dos plazas de Argentina y los sifones de soda. Era extraordinariamente talentoso y aparte se hacía amigo de los escritores grandes, o sea, tiene una facilidad. Estuvo en la fundación de Mempo Giardinelli en el Chaco y nos traía entrevistas, reportajes de escritores que venían de afuera. Entonces empezó a ser colaborador de la revista, por lo tanto no lo íbamos a publicar, porque los colaboradores no publicábamos. Estuvo en casa y yo recién empezaba a publicar algunos libros para chicos, y sobre todo había hecho una versión de la Odisea, de la cual yo estaba muy orgulloso. A mí el trabajo con los mitos griegos y con eso fue una escuela. Para mí, yo aprendí mucho. Y Johan me dice: ¿y por qué no lo escribiste con un seudónimo? Y a mí me ofendió mortalmente. Yo no tenía por qué ocultar que yo, Franco Baccarini, había hecho una versión de la Guerra de Troya, de Homero, de la Odisea. Al contrario, estaba orgulloso. Y me molestó eso de Johan, me lo dijo en mi casa, y eso no merma nada. Pero ¿por qué? ¿Por qué uno tiene ese temor a perder prestigio? Eso no es mi forma de sentir la literatura. A mí me gusta la literatura, pero la literatura cara y la literatura barata, o sea, las ediciones de bolsillo de los policiales que aparecen en los kioscos, y también, el Ulises de Joyce. O sea, si vos amás la literatura, entendés que toda literatura en algún momento fue vilipendiada y maltratada, y después se torna de pronto... te lo puede decir Úrsula Le Guin, Úrsula Le Guin, perdón, lo estoy mencionando como el personaje de la novela que decía Le Guin. Le Guin, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, son ejemplos. Todos los autores grandes de ciencia ficción, los grandes autores, son ejemplos de una literatura vilipendiada que de pronto pasa a considerarse literatura a secas. Y también los autores infantiles y juveniles. Hay discriminaciones mucho peores. Entonces, a mí no me preocupa justificarme cuando yo soy feliz haciendo el oficio que me gusta. Soñaba con ser escritor, empezó hace 27 años, en el año 90, y ya tiene más de 30 libros publicados, libros de cuentos, novelas. Hay varios géneros que están... Perdón, en realidad es bastante más, yo no quiero, pero son más de 80 libros. En total, entre las versiones... 40 novelas juveniles, claro, y después hay libros de cuentos, de poemas, las 2 novelas para adultos y eso. Y los que versionaste además también. Sí, hay unas 15 versiones que hice también. Y voy a tomar ese Buenos Aires del siglo XIX. Vamos a esa época donde
como vos decís en el epígrafe, Buenos Aires murió. ¿Cómo es que hiciste este recorrido por la historia? ¿Por qué la fiebre amarilla? Y también vamos a seguir hablando entonces, y de alguna manera, de la muerte, en este caso. Bueno, también tiene que ver con una circunstancia. Durante muchos años me tomé el subte B en La Croce, porque vivía a 7 cuadras del cementerio de la Chacarita, en el barrio de Villa Ortúzar, donde tengo actualmente mi casa, aunque ahora estoy divorciado y yo ya no vivo ahí. Me tomaba el subte, que todavía no tenía la estación Tronador ni las que a posteriori, hacía que tenía que caminar desde mi casa, y todas las mañanas pasaba por el caminito bordeando el cementerio. Incluso me había hecho amigo de una florista, que a veces tomaba unos mates con ella, y bueno, me parecía como romántico todo eso. Y aparte yo trabajaba en una oficina, era mi época donde me sentía frustrado. Un día me compro en la estación La Croce, un abogado había hecho una historia de los subtes de Buenos Aires, y contando la historia de los subtes cuenta que el primer camino de fierro se hizo entre lo que hoy sería la calle Jean Jaurès hasta el Parque Los Andes en 30 días, porque en la época de la fiebre amarilla, porque el viejo cementerio del Sud, que ya de por sí era pequeño, se había llenado de cadáveres en unos pocos años por las distintas epidemias que hubo en la década de 1860 y principio de 1870 en Buenos Aires. Cuando arranca la epidemia de fiebre amarilla, en 30 días fundan el cementerio del Oeste, que ahora se extendió a esta necrópolis con más de 15 millones de cadáveres, han pasado ya por ahí. Y ¿qué me impresionó? Que por la misma traza donde yo me tomaba el subte a diario, los hermanos Alan conducían la locomotora La Porteña, la primera locomotora que anduvo en Buenos Aires, en un tren con vagones cargados de muertos, víctimas de la fiebre. Yo digo, quedé impresionado, o sea, cómo se había transformado nuestra ciudad, porque aparte de todo eso eran quintas, era campo, estaba el arroyo Maldonado, donde hoy va la 9 de julio, era como campo. Y quedé muy impresionado por eso, ¿no? La desesperación por, como dijo alguna vez Abelardo Castillo, y ahora repito, uno a veces siente desesperación por no estar en el futuro, pero también por no haber estado en el pasado, porque uno quiere comprender cómo se vivió en esa época, y qué espanto habrá sido tanta muerte, cuando hoy en día nos impresionan muertes lejanas. Ahí hubo 14.000 muertos en una ciudad de 180.000 habitantes. Y bueno, fue increíble el tema para mí, pero no podía conseguir documentación. Vos sabés que cuando terminé de leer La fiebre amarilla recordé Esperarse en la llegada de Derrida, y ahora lo cito: la cultura misma, la cultura en general, es esencialmente, ante todo, cultura de la muerte. La historia de la muerte. No hay una cultura sin culto a los antepasados, sin ritualización del duelo y del sacrificio, sin lugares y modos institucionales de sepultura. Toda cultura significa un tratamiento de la muerte. Esta antropotanatología de la que habla Derrida me llevó también a la Chacarita de Jorge Luis Borges, el Cuaderno San Martín, que dice: porque la entraña del cementerio del sur fue saciada por la fiebre amarilla hasta decir basta, porque los conventillos hondos del sur mandaron muerte sobre la cara de Buenos Aires, y porque Buenos Aires no pudo mirar esa muerte. Me parece que es un buen recorrido para recrear eso que sucedió, que fue cosa de locos, enfermos y héroes. Así es. Los héroes que se quedaron cuando se los dejaba abandonados a los enfermos, hasta por sus propios familiares, porque tenían miedo de contagiarse. Hacemos mal los duelos, me parece, acá en este país, y había muy poca documentación sobre la fiebre amarilla. Creo que después que pasó la epidemia, la ciudad se fue transformando,
empezó a haber cloacas, avances, como si la energía que quedó de los muertos de algún modo se abalanzara sobre los vivos y en 30 años ya Buenos Aires era una ciudad europea, por así decir, ¿no? Que parecía era otra ciudad, ¿no? Y eso fue porque pasó de esa aldea que se estaba transformando en una aldea grande a una ciudad moderna, y con el costo de la fiebre amarilla, que estoy seguro que tuvo mucho que ver con ese impulso a posteriori, pero eso sí, negando de algún modo el drama. Por eso el único libro que realmente se toma en serio esto se llama Cuando murió Buenos Aires. Que vos lo citás, de Miguel Ángel Sena. De Miguel Ángel Sena, que empezó a escribir en la revista Todo es Historia, de Félix Luna, y tenía una información maravillosa sobre ese... la historia de la fiebre amarilla en Buenos Aires tiene la crueldad de los cuentos clásicos, ¿no? Gente que incluso ya no había ni gente que pudiera hacer féretros, los muertos eran apilados en las veredas, muy cruel. Incluso ahí aclarás que no es una mera figura literaria decir que Buenos Aires murió en el 71, ¿no? 1871. Sí, 1871. Incluso el propio Sarmiento, esto no es una crítica, se iba a Mercedes, no estaba prácticamente en la casa de gobierno, porque todo el mundo tenía terror a ser infectado. Bueno, ahí mencionás, aparece el tema del carnaval, aparece Sarmiento, ¿no? Lucio, el hijo del dueño de un hotel, y todo lo que va sucediendo a partir de esta trama, de esta historia. Sí, invento una historia. Yo quería que además, lo que más me costó de Fiebre Amarilla fue imaginarme la época, cómo se vestían, cómo me obligó tardé mucho, más de un año en escribirla, porque en realidad yo había hecho una primera versión antes de que terminara el siglo XX, por así decir, y que se llamaba La pasajera encantada. Y la mandé al concurso del Fondo Nacional de las Artes y salí mención de honor. Por un jurado de escritores. Nunca publiqué esa primera versión que hablaba de la fiebre amarilla porque se la pasé después a un par de amigos y los dos coincidieron en los bostezos. O sea, fuera una versión aburrida. No estaba mal escrita, pero era aburrida. Fue una de mis 2 novelas que no publiqué jamás. Pero cuando muchos años después la editorial Norma me propone un libro para su serie histórica, de narrativa histórica, donde había publicado Claudia Piñeiro, Norma Huidobro, Liliana Bodoc, Inde Pomenaria, que en ese momento dirigía Norma, me invita a participar en esa colección, y yo le digo sí, pero elijo Fiebre Amarilla. Y ella me dijo, no hay problema. Y tuve tanta suerte que inmediatamente me encontré con una persona de Cántaro que había publicado el libro que estaba agotado de Cuando murió Buenos Aires. Así que de pronto tenía la propuesta y de pronto el material que me iba a permitir escribir el libro, también con el diario de Mardoqueo Navarro, que era un personaje insólito, que hizo como un diario de la fiebre amarilla en Buenos Aires, muy sucinto, muy acotado, con detalles de color maravillosos, como que una vez también quisieron sepultar a un borracho y pone el nombre porque se había quedado dormido en la calle, creía que estaba muerto, lo subieron al carro fúnebre, lo metieron al tren de la muerte, como le decían del tren de los hermanos Allans, que conducían esa locomotora, y uno de ellos murió de fiebre amarilla, eran ingleses. Bueno, el borracho, cuando ya estaba en la fosa común, empezó a gritar y fue salvado, digamos. Pero bueno, fue así, fue en su momento. Y a mí me sirvió para lo del entender también. Lo que te hace ver esto es que nosotros nos quejamos mucho, pero hubo épocas peores que esta, aunque nos cuesta imaginarnos. Escribiste sobre el género fantástico, la novela negra, la ciencia ficción, y no solamente esta novela histórica, sino también Nunca estuvo en la guerra y El cruce, historia de una epopeya. Ahí fueron una especie como de disparadores estas temáticas como para volcarte a la novela histórica. Bueno, Nunca estuvo en la guerra es otro duelo mal hecho, porque cuando toda la sociedad se euforizó en su gran mayoría, y después cuando sobrevino la derrota, no se podía hablar de Malvinas. La década del 80 fue una década perdida para los
excombatientes, para los veteranos, porque no tuvieron la asistencia que merecían ni el abrazo del pueblo, de la gente que merecían. A mí me tocó ser enfermero en la base naval de Puerto Belgrano, en la Infantería de Marina. Yo entré en agosto y bueno, había soldados, y llegué en septiembre, ahí, de 1982. Todavía había enfermeros del buque hospital Bahía Paraíso, que eran mis compañeros en la Fuerza de Apoyo Anfibio, o FAPA, y también había un soldado chaqueño que había perdido una pierna, un soldado misionero que tenía síndrome esquizofrénico, bueno, situaciones que fueron surgiendo, ¿no? Y que me hicieron ver la realidad de la guerra. Yo tenía una idea romántica de la guerra y bueno, ahí me enteré que la guerra era una porquería. En marzo del 1982, quiero aclarar, yo entrevisté a Borges en su casa, a mis 18 años. Borges tenía 82, y a mí se me ocurre preguntarle, como si Borges fuera, no sé, el maestro que sabía todo, que no tenía la obligación, él era un escritor genial, no tenía la obligación de saberlo todo, pero le pregunté, entre otras cosas, qué pensaba de la guerra, y él me dijo: yo pienso como Alberdi, que la guerra es un crimen. Y 3 días, eso fue el 29 de marzo de 1982. El 2 de abril se toman las islas. Yo no sabía nada de eso, pero sí me sirvió esa frase de Borges citando a Alberdi, que lo saca de un ensayo Alberdi que se llama El crimen de la guerra, que después conseguí. Escribí bajo ese concepto absolutamente pacifista: nunca estuve en la guerra, porque no hay cosa más horrorosa que la guerra. ¿Ustedes alguna más respecto a Fiebre Amarilla? Hago una más con respecto a Fiebre Amarilla. Me parece que también en Fiebre Amarilla hay algo que me parece muy interesante, y es la denuncia que se ejerce a través de la literatura en las condiciones en las que los inmigrantes, esa Buenos Aires que se está conformando para ser la ciudad del Plata, con los conventillos al lado, me parece que ahí hay ese rostro lejano, podemos decir, que tenía Buenos Aires, que era muy linda para algunos, una Buenos Aires que será europea, pero con muchos afuera. Muchos años después de haber publicado Nunca estuve en la guerra, Ediciones SM me invita a participar por el tema del bicentenario del cruce de los Andes y de la epopeya sanmartiniana, podríamos decir, la gesta, a escribir una novela sobre el cruce. Inmediatamente lo acepté porque hay pocos próceres que merecen un respeto como el propio San Martín, y leyendo los libros que me aconsejaron historiadores que había que leer sí o sí, me encuentro con una figura impecable desde sus atributos, digamos, éticos, morales, pero además desde su vocación. Él era un militar de vocación, o sea, fue, no quiero puerilizarlo, pero nuestro Messi de alguna manera, en el sentido de que era un gran estratega. Es lo que acabo de decir es una vergüenza, ¿no? Pero se entiende, digo. Sí, San Martín era un militar brillante que sabía lo que hacía, que formó un ejército de la nada, prácticamente de cero, profesional, y que hizo con el cruce de 4 cordones cordilleranos a un promedio de altura de 4.000 metros, con 10.000 mulas, 1.600 caballos, 5.000 hombres, montones de pérdidas de vidas de animales y de personas en el trayecto, porque la gran hazaña fue cruzar esa cordillera, porque después él sabía que podía ganar las batallas como lo hizo. Entonces, digo, no aprendimos nada, porque tantos años después se toman las Malvinas desde la imprevisión más absoluta. Hicieron todo lo que no había que hacer. No previeron siquiera que los ingleses iban a desembarcar, y por lo tanto no había ninguna estrategia para eso. Así que, bueno, tuvimos un San Martín y tuvimos un Galtieri. Retomo un segundo a Fiebre Amarilla con esta idea de cómo representás esa época,
y hablaba de esta idea de esta doble Buenos Aires. Por un lado, una Buenos Aires opulenta para algunos y en las condiciones más paupérrimas para los inmigrantes que llegan al país. La falta de cloacas, la falta de las condiciones mínimas, esos conventillos. Pero también hay otra parte dedicada especialmente a ese carnaval, como decía Ana recién, a esa fascinación que generaba el carnaval con esa violencia y esa belleza que también... Me parece que hay todo un revivir una época. Y los inmigrantes, además. Tal cual. Bueno, varias cosas, ¿no? El carnaval, ya que lo mencionaste, yo provengo de una ciudad que hace las fiestas en Lincoln. Carnestolendas, creo que se dice. El Rey Momo, bueno, es la capital del carnaval artesanal, así que hay una vieja tradición del carnaval, de las carrozas hechas con cartapesta, con engrudo, harina, motores, bueno, una belleza. A mí siempre me llama la atención cuando hasta gente que se supone muy progre habla de la Argentina potencia, granero del mundo, que era el quinto producto bruto interno del mundo a principios del siglo XX. Pero yo también veo otra ciudad, enormes masas de gente que no sabían leer ni escribir, que vivían miserablemente, ni siquiera había estadísticas para determinar. Eso no existe. O sea, estaba tan naturalizado que había una sociedad que viajaba a Europa, opulenta, con que hacías reuniones en grandes salones. Eso era la Argentina, lo otro no. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa mirada tan sesgada. No era un país precisamente inclusivo y por ese camino íbamos a ser una sociedad más trágica todavía. Tenemos ejemplos en Latinoamérica, como Venezuela, por ejemplo, siempre fue un país tremendamente desigual. Y bueno, y están en esa trampa todavía de un niveles que nosotros apenas nos imaginamos desde acá. Y bueno, Buenos Aires era también un pozo negro en esa época. Entonces, a mí no me interesa que un 20% la pase bomba y gane tanto que después de un Producto Bruto Interno donde todos ganamos como si fuéramos un país de los primeros, cuando el 80% la está pasando mal. La verdad que hubo mucho sufrimiento como ahora, pero a un nivel mayor todavía y más oculto. O sea, estaba naturalizada esa desigualdad, esa pobreza y entonces, bueno, me molesta mucho cuando escucho hablar de esa Argentina como si fuéramos un paraíso perdido. Quiero ir al momento de tu adolescencia, porque contás que te marcaron 2 títulos, Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, y El extranjero, de Albert Camus. La aventura y la exploración por un lado, y el vacío existencial por el otro. Bradbury juega, se divierte con el lenguaje, se zambulle literalmente en el espacio. Camus es seco, austero y subterráneo. Uno vuela, el otro cava, dijiste. Sí. Publicaste más de 30 novelas para un público juvenil. Acá en la mesa tenemos unos cuantos títulos. ¿Cómo fue ese proceso para encontrar el tono, el lenguaje que representa, por un lado, estos conflictos adolescentes y la angustia? Claro, yo creo que me ayudaron esas lecturas, porque Camus, por ejemplo, es un lenguaje transparente, elegante, sencillo, no es rebuscado y es una lectura apta para un público juvenil también, ni hablar de Ray Bradbury. A mí me decían que hacían falta autores juveniles, pero yo no sabía lo que era exactamente eso. Creo que caí por mi forma de escribir, de abordar los temas, había como una necesidad de esos escritores intermedios entre no pasar de, qué sé yo, de Pinocho a directamente a Rayuela de Cortázar. Que ojo, Pinocho es una gran novela, una gran historia, muy estimulante, sí. ¿No? Pero para un público, en realidad la pueden leer los adultos también, pero de golpe, por decir, pasabas de
de cuentos netamente infantiles a autores que un joven no puede asimilar, porque es así. Vos podés decir, leí a los 15 años, leí, qué sé yo, Guerra y Paz o Ana Karenina. Me perdí un montón de cosas, lo tengo que volver a leer a los 30, a los 40. A los 30 le da una nueva lectura, ¿no? Sí, a mí me pasó con Borges eso, de un modo increíble, o sea, como si me habían pasado de largo montones de cosas, por ejemplo, el informe de Brody, a los 20 años, y cuando lo vuelvo a releer a los 40, me encuentro con otro cuento, que muy diferente al recuerdo que yo tenía. Entonces, a mí me resultó finalmente un lugar de confort la literatura juvenil. ¿En qué sentido? En que no tuve que convertirme en otro, sino que yo me encontré a mí mismo. Porque quizás cuando yo creía que era un autor para adultos, hacía unos cuentos más pretenciosos, mis modelos eran, escritores geniales, y en la literatura juvenil no tenía un héroe, no tenía héroes. Fue algo nuevo para mí. Y me empezó a ir bárbaro siendo Franco Baccarini, que no es poca cosa, digamos. En algún momento la vida me demostró que uno no tiene más remedio que ser uno, porque no puede ser otro. Mira qué simple, pero uno quiere ser otro. Y Franco Baccarini... Vos sabés que cómo bañar a un marciano, ahora Franco nos va a contar a dónde va a ser traducido, pero son las instrucciones que encontró para bañar a su hija, ¿es así? Claro, cuando mi hija Valentina nació, yo asistí al parto, después también de Camila, mi otra hija, pero ya más canchero. Cuando nació Valentina, lo que yo sentí es literalmente, todavía tengo la imagen del cordón umbilical, que es casi como el cordón de una nave espacial con su astronauta, digamos, cuando está gravitando alrededor. Fue realmente la llegada de un ser de otro mundo a este mundo, literalmente. Y yo empecé a escribir un diario sobre los primeros días, semanas de mi hija, pensando que algún día ella se iba a emocionar leyéndolo. Y y resulta que muchos años después encuentro instrucciones para bañar a Valentina, y bueno, así escribo, modificando algunas cosas, cómo bañar un marciano, que es un libro que gracias a mi editora Natalia Méndez del Vive salió en formato, o sea, es un cuento ilustrado que está solo, y que empezó a tener un recorrido hermoso, porque lo publicaron en España, en México, en el resto de los países latinoamericanos. Va a salir este año, y hoy precisamente antes de venir para acá me avisan que va a salir una traducción al catalán y otra al idioma vasco, que me van a ayudar, es el Euskadi. Euskari me parece que es. Euskari, bueno, sí. Nos van a perdonar, pero me acabo de enterar de esto y para mí es una alegría enorme, así como Sin Batería. El año que viene va a salir en una edición mexicana también, entre otras buenas noticias que consuelan un poco del difícil momento editorial que estamos teniendo en Argentina.